El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, la telerevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación, la de siempre, para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana: la falta de interés, voluntad y la política impositiva del Ministerio de Educación desconoció de tajo los acuerdos del 2011 con la Federación Colombiana de Educadores. Ministra de Educación afirma que ascenso y permanencia en la carrera docente debe ser por meritocracia. FECODE le responde. Estados Unidos incumple el Tratado de Libre Comercio porque ingresa productos subsidiados y en el tratado se comprometió a desmontar estas ayudas a sus productores. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Después de más de un año larguito de que la Federación Colombiana de Educadores le entregara el pliego de peticiones al Ministerio de Educación, luego de sentarse por 40 días para concertar con el gobierno nacional los puntos que hacían parte de este pliego, de esperar mes tras mes a que se fueran cumpliendo los acuerdos, hoy la Federación Colombiana de Educadores se da cuenta que el gobierno nacional nuevamente le miente porque ha incumplido en la totalidad los acuerdos pactados con el Ministerio y por supuesto con el gobierno nacional. El pasado 31 de agosto, la Comisión Negociadora de la Federación Colombiana de Educadores se reunió con la ministra de Educación, su viceministro y delegados para evaluar el estado de los acuerdos del pliego de peticiones entregado el 2 de julio del 2011. Luego de más de un año de 40 días de negociación, los puntos claves de esta concertación fueron desconocidos y negados, como habían sido solicitados por parte del magisterio, invisibilizando el proceso y las necesidades de los educadores, una actitud propia de este gobierno que pone sus intereses por encima de los del pueblo. El gobierno se rehúsa a darle cumplimiento a los acuerdos con el anterior gobierno, lo que fue en el año 2009, en materia de traslados de los docentes, un régimen nacional que reconozca la concertación entre los entes nominadores y los sindicatos regionales filiales de FECODE. En segundo lugar, desconoce la jornada laboral docente para que sea implementada a través de la Directiva Ministerial 10 del 16 de junio de 2009, que facultaba a los consejos directivos y por ende sigue empeñado el gobierno y su ministra de Educación en imponer la Directiva Ministerial 2, que es la que le ordena a los rectores imponer la jornada laboral docente y escolar de los estudiantes. Frente a los permisos sindicales, este punto se echó al traste con la expedición de un decreto que obstaculiza y niega los permisos y el derecho a la sindicalización de los maestros. Otro de los acuerdos incumplidos es el de la adquisición de vivienda a través del Fondo Nacional del Ahorro, sin que los educadores tengan que renunciar al fondo de prestaciones. Quedó como está para cualquier colombiano con un ahorro programado de un año y reduciendo los intereses a 4 puntos por debajo. Vuelve y juega, se le incumple al magisterio. El gobierno nacional, a través de su ministra, no demuestra la voluntad de convocar esa instancia a la comisión tripartita para discutir un estatuto único de la profesión docente. Es lo que ha demostrado el gobierno. Nosotros implementaremos la acción parlamentaria y nos moveremos de diferentes frentes para que la comisión tripartita funcione como tal. Las zonas rurales y urbanas de difícil acceso no tuvieron eco en la comisión del ministerio, pues ellos no reconocen las dificultades que tienen los educadores para desplazarse en zonas, por ejemplo, que no son rurales sino urbanas en los nuevos departamentos. Y frente a la salud, otra negativa, recibió el pliego, el de la sostenibilidad financiera para la salud. Debemos implementar las acciones de unidad y movilización para seguir denunciando la política neoliberal del gobierno de Juan Manuel Santos, implementadas desde la educación por la ministra de Educación María Fernanda Campos Saavedra, que no negocia, que no concerta y que ha echado al traste una negociación de 40 días, la cual esperábamos que arrojara resultados para bien de la comunidad educativa y de los derechos del magisterio.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, le ha expresado a algunos medios de comunicación que el Estatuto para la Profesión Docente debe evaluar desde el desempeño y la competencia a los educadores, y quien no apruebe esta evaluación pues deberá salir de la carrera docente. Para la Federación Colombiana de Educadores, la evaluación no debe ser punitiva, debe servir como un diagnóstico para determinar cómo la capacitación debe potencializar las habilidades de los educadores. Ante diversos medios escritos y televisivos, la ministra de Educación afirmó que le apostará a la construcción del Estatuto Único Docente, pero la razón que dio para hacerlo preocupó a más de uno. Según la funcionaria, es necesario que todo el magisterio sea evaluado para ascender y permanecer en la carrera, con lo cual dio a entender que el instrumento de diagnóstico no será tenido en cuenta para mejorar la educación y las falencias de los educadores, sino para trancar ascensos o destituir. La visión de la evaluación que tienen los neoliberales es una evaluación que produce sanción. Es decir, como si el médico no fuera a aplicar medicamentos, sino la eutanasia al enfermo. Nosotros necesitamos que el médico aquí venga a aplicar medicamentos para mejorar al enfermo, para sacarlo de los estados de crisis, para que cada vez esté mejor, y en este caso la educación ganaría con estas fórmulas para mejorar los procesos. Y la evaluación debe conducir a que el acto pedagógico sea exitoso y no que ponga en peligro la estabilidad y buscar sancionar al maestro. FECODE tiene una visión distinta de los objetivos de una evaluación a los maestros, porque entiende que la herramienta no se puede usar como tradicionalmente se ha hecho, como una prueba a la que hay que temer y que si no se pasa produce sufrimientos, sanciones y castigos. Hoy, la evaluación con los estudiantes y con los maestros debe servir para corregir errores, potenciar las capacidades y alcanzar más y mejores aprendizajes. Nosotros creemos que el nuevo estatuto, el estatuto del siglo XXI, debe ser un estatuto que le dé tranquilidad y permanencia a los maestros en el cargo, que el Estado garantice la formación y actualización de los maestros, que el Estado financie los cursos de actualización de los maestros y que el maestro tenga el deber de estudiar, de formarse, de actualizarse. Nosotros creemos que el nuevo estatuto debe unificarse, pero con condiciones dignas, generosas para el magisterio colombiano y para la educación. FECODE espera que la comisión tripartita se reúna cuanto antes y reiteradamente le ha pedido al gobierno que se encargue de convocarla por cuanto se comprometió a esta tarea en las pasadas negociaciones. En ese espacio, FECODE sustentará su propuesta en torno a la evaluación y la ministra la del gobierno. El pulso se definirá a favor si el magisterio acompaña a su federación y si el Congreso escucha a los educadores. Y los trabajadores de la minería de nuestro país salieron a las calles para protestar por la locomotora que en este sentido viene desarrollando el presidente Juan Manuel Santos. Ellos le dicen no más a los salarios bajos, a que sigan rechazando los riesgos profesionales, a que sigan contaminando las aguas y por supuesto el medio ambiente. Se unieron los pequeños y medianos mineros, las comunidades campesinas e indígenas y los trabajadores del sector minero energético para decirle al gobierno que pare la explotación de las riquezas naturales de Colombia con socios extranjeros, la violación a los derechos laborales y el arrasamiento de las reservas naturales y las fuentes de agua, porque esas políticas solo permiten que las multinacionales se apoderen de los tesoros y dejen a su paso trabajadores enfermos, muertes y selvas depredadas. Es apremiante la situación de los guajiros por impedir el desvío del río Rancharía en 16 kilómetros para que el consorcio del Cerrejón pueda extraer 500 millones de toneladas de carbón, o toda la pelea del pueblo del Tolima por evitar que la reserva natural de la Colosa sea convertida en una explotación de oro a cielo abierto. Así sucesivamente hay varios conflictos que tienen que ver con los intereses del país que van a provocar que haya muchas más movilizaciones. El listado de cazadores de tesoros amparados por el gobierno nacional es extenso. Bueno, está en el tema del recurso petrolero, está Occidental, está Pacific Rubiales y está Talisman, está más de 104 multinacionales que hoy se encuentran en el país en el sector petrolero, pero en el sector minero está la BPH Billington, está la Gola Chanti, está la Synergy, que es una empresa multinacional canadiense, Petrominerales,
toda una gama de empresas multinacionales que hoy se están llevando nuestros recursos sin respetar la soberanía nacional, porque hoy inclusive nuestra soberanía nacional está en entredicho, ya que el Estado colombiano le entregó patente de corso a las multinacionales con más del 60% en concesión de nuestro territorio nacional. Los pequeños y medianos mineros de Colombia están siendo desplazados por las empoderadas multinacionales. El caso de Taraira Baupés lo corrobora. Tradicionalmente se ha trabajado el oro allá a pequeña escala, con pequeñas motobombas, prácticamente manualmente, pero la intención del gobierno y de la multinacional es hacer tabla rasa del bosque de la Amazonía para explotar el oro y el coltán que se encuentran allá. En esta batalla, los manifestantes no estuvieron solos. Estudiantes de varias universidades los respaldaron. El sector académico, somos estudiantes, pero además acá están también grupos artísticos, culturales, y lo que siempre se ha dicho es que a los grandes cambios estructurales de una sociedad los antecede un gran cambio cultural, y eso es lo que demuestra este tipo de movilizaciones, que son artísticas, de resistencia civil, donde por supuesto la participación de los jóvenes es fundamental y donde nosotros nos estamos demostrando culturalmente y asimismo con la academia que no es conveniente la minería de gran escala y la locomotora mineroenergética que tiene el gobierno de Juan Manuel Santos. Cuando se acabe el último árbol, el último río y el último páramo, los ricos serán tan pobres como los desposeídos, porque el dinero no podrá comprar naturaleza. Análisis de la crisis en la universidad pública en Colombia. ¿Por qué la necesidad de una reforma alternativa a la educación superior? Revista Educación y Cultura, edición 94. Por una universidad pública, democrática y gratuita. Revista Educación y Cultura, edición 94. El profesor Álvaro Morales Sánchez, segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores, a esta hora le habla al Magisterio colombiano. Muy buenos días a todos los televidentes de Encuentro, particularmente al Magisterio colombiano que a esta hora nos sintoniza. La situación del país sigue siendo bastante compleja. El presidente Santos, a pesar de la crisis neoliberal en todo el mundo, a pesar de la crisis del modelo en Europa, en Estados Unidos, sigue en Colombia aplicando las mismas medidas de profundización. La entrega, por ejemplo, de los recursos naturales a los grandes transnacionales de la megaminería y de los combustibles, la profundización de las medidas, de las modificaciones legales para la adecuación del Tratado de Libre Comercio que acabará definitivamente con el aparato productivo nacional. Y ahora una novedad, la propuesta de la ministra de Salud de crear un fondo de rescate para las EPS. Mientras la Ley 100 ha hecho crisis y la salud de los colombianos sigue en cuidados intensivos por la intermediación financiera, ahora se propone que las EPS sean rescatadas con dineros de los contribuyentes, lo que hace más grave el asunto. Y en educación la situación continúa peor. La ministra en reciente reunión con FECODE trató de demostrar que ha cumplido los acuerdos en un 70% y nosotros le demostramos lo contrario. Prácticamente han echado atrás el tema de los permisos sindicales con una circular del Mintrabajo que los elimina al final de su exposición. En segundo lugar, en la salud, el gobierno se niega a reconocer que el servicio está afectado por una disminución que ha venido teniendo del presupuesto para salud, porque no aplica ni siquiera el 50% de lo que recauda por parte de las cuotas laborales de los maestros y del gobierno mismo. En materia general de educación, por ejemplo, la ministra está amenazando con aplicar la evaluación a los docentes del 2277 con la evaluación con destitución. Y también están diciendo que le va a poner conejo a los estudiantes universitarios porque no va a discutir el nuevo proyecto de ley. Esto llevó al Comité Ejecutivo a convocar de emergencia una Junta Nacional para el próximo 9 de agosto. En esa Junta propondremos un plan de acción que comprende una semana de movilización el 5, 6 y 7 de septiembre en conjunto con los estudiantes universitarios y los estudiantes de secundaria para exigir respeto a la educación pública y a los derechos de los educadores por parte del gobierno. También participaremos conjuntamente con el sector de la salud el 14 de agosto en la movilización que han diseñado para exigir la derogatoria de la Ley 100
y la implantación de un nuevo modelo de salud y seguridad social. Y estaremos en todas las luchas que el pueblo colombiano desarrolle contra la desastrosa política económica y social del gobierno de Juan Manuel Santos. La reelección del presidente Juan Manuel Santos no está muy clara por la crisis que se vive en la salud, porque el subempleo y la informalidad se han disparado, porque las empresas en nuestro país están en recesión y como si esto no fuera suficiente, los capitales que han ingresado al país no han generado un solo empleo. La política de la confianza inversionista, uno de los 3 huevitos de Uribe, no está dejando los frutos deseados, aunque Santos le ha protegido esmeradamente el cascarón. Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, a Colombia llegan capitales extranjeros, pero no generan suficiente empleo, porque traen maquinarias sofisticadas, tienen sus propios trabajadores y contratan poca mano de obra colombiana. Esta realidad se suma a la llegada de productos extranjeros que están acabando con la poca industria nacional. Ahora bien, hay algunos sectores dinámicos, los de siempre, el sector del sector minero energético, luego sigue todo lo que es movimiento de capital, el sector financiero, pero estos sectores que tienen peso realmente no tienen una incidencia, por ejemplo, en el empleo. En cambio, los que generan empleo están en dificultades, por ejemplo, el sector agrícola no tuvo crecimiento. Si se analiza junto al sector pecuario, el crecimiento es supremamente bajo y peor están sectores como la construcción, que es uno de los sectores más dinámicos. Al país entraron el año pasado 13.297 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa. El 60% de esos recursos entró al sector minero energético, pero este solo creó 30.000 empleos, en un país en donde hay 2.490.000 desempleados. El subempleo llegó al 34% y la informalidad supera el 50%. Para los analistas, el culpable de que la economía vaya en picada es el modelo económico basado en la importación, la venta de empresas nacionales y la entrada de grandes capitales a explotar recursos sin impulsar el empleo y el bienestar social. La del modelo sí no ha tenido cambios desde 1990 hasta ahora, significa una transferencia de los recursos del trabajo al capital. Esto significa miseria, pobreza, desempleo, informalidad, significa golpe a las organizaciones sindicales, significa grandes beneficios para los capitales, así que ese es el panorama que tenemos. Los trabajadores, campesinos e indígenas preparan grandes movilizaciones para enfrentar las políticas que aniquilan la economía nacional y otorgan gabelas a los grandes capitales. En primer lugar, la movilización del sector minero energético el 1 de agosto. También tendremos otra movilización el 18 de agosto sobre el mismo tema. Están las movilizaciones de la salud como el 6 de agosto. Estamos preparando el Día Mundial del Trabajo Decente para el mes de octubre y 2 movilizaciones más por el tema de los derechos humanos. El gobierno debería crear el huevito de la valoración del agro, la industria y las grandes, medianas y pequeñas empresas para no matar la gallinita de la economía nacional ni las oportunidades laborales de los colombianos. Y hoy Encuentro se une a la celebración al cumpleaños número 189 del Museo Nacional, un escenario que nos invita a reencontrarnos con la historia y que nos cambia la imagen a nivel internacional. El Museo Nacional nace en la presidencia de Simón Bolívar y la vicepresidencia de Santander en pleno apogeo de la exposición botánica, motivo por el cual este espacio se convierte en el epicentro de la investigación y la exhibición botánica. Muchas fueron sus moradas antes de llegar el 9 de abril de 1948 en pleno Bogotazo a la sede de la cárcel departamental de Cundinamarca, un espacio sombrío, tenebroso y con mucha historia propia de una penitenciaría de la época, para convertirse poco a poco en un espacio cultural de reconocimiento nacional e internacional, y son sus exposiciones y muestras las que jalan hoy al Museo Nacional. Los recursos para la cultura nunca serán suficientes, es decir, restaurar el patrimonio de la nación, mantener toda esa cantidad de edificios históricos, de bienes eclesiásticos, de espacios públicos, de casas significativas para la historia de la nación, es algo que requiere montones de dinero que nunca va a haber. El Museo Nacional rompió con el estigma elitista, aburrido y segmentario que se tenía de estos espacios. Hoy, además de muestras permanentes y temporales de exposiciones de museos internacionales, presenta muestras interactivas y pedagógicas para que los maestros amplíen las fronteras de sus aulas. Invitamos
a los maestros a venir al museo, conocer la exposición, hablar, intercambiar ideas con nuestros guías y nuestros monitores educativos, para que después, cuando el maestro venga, el maestro pueda hacer un trabajo previo en la clase, en el aula, y llegue con los alumnos también con alguna preparación a la visita. El reto hoy es superar exposiciones como la de los guerreros de terracota, Picasso, la historia del cine, Débora, entre otras, para prepararse al arribo en el 2013 de una muestra pictórica de los mitos griegos expuestos en el Museo del Louvre. Comprometidos con la educación como un derecho fundamental para los colombianos, es la nota de maestros que queremos compartir a esta hora con ustedes, nuestros televidentes. Este trabajo fue realizado por el docente Orlando Arcos Solarte, de Linares, Nariño. El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia reconoce a la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Pero la realidad es otra. Tenemos un sistema educativo con profundas diferencias que no garantizan el derecho a igualdad de oportunidades. Es nuestro deber sensibilizar a las comunidades para defender la educación pública de calidad. Hacer respetar este derecho no es asunto solo de maestros, es asunto de todos los colombianos. Con fortaleza, salgamos pacíficamente a las calles y rechacemos cualquier tipo de política económica y social que vaya en contra del derecho a la educación. No debemos olvidar que constitucionalmente el Estado debe brindar las condiciones para garantizar el derecho fundamental a la educación de todos los colombianos. Invito a todos los compañeros docentes para que participemos activamente de todas las acciones convocadas por FECODE y nuestras organizaciones sindicales locales, para que sigamos luchando por la defensa de la educación pública de los colombianos. Análisis de la crisis en la universidad pública en Colombia. ¿Por qué la necesidad de una reforma alternativa a la educación superior? Revista Educación y Cultura, edición 94. Por una universidad pública, democrática y gratuita. Revista Educación y Cultura, edición 94. Los Estados Unidos habían dicho que le iban a quitar el subsidio a sus productos agropecuarios y pecuarios para que los colombianos pudieran competir de alguna manera equitativa. Sin embargo, lo que se sabe es que estos productos han ingresado, sí, al país con un precio más bajo, lo que beneficia a los productores norteamericanos y deja en ruina y desempleo a los colombianos. El gremio que agrupa a los agricultores de Colombia se queja de la cantidad de productos norteamericanos subsidiados que están ingresando a Colombia y quebrando a los pequeños y medianos productores de leche, arroz, maíz y carnes de res, cerdo y pollo, entre otros. Para la CUT, el conejo que le está haciendo Estados Unidos a Colombia al continuar subsidiando a sus empresarios era algo que se preveía. Colombia no necesitaba tratado para exportar a Estados Unidos porque tenía las preferencias arancelarias, y el que necesitaba preferencias arancelarias, el desmonte de los aranceles, era los Estados Unidos, que todos, no solo la SAC, sino FENALCO, la ANDI, todos saben que es una economía altamente subsidiada, y sobre todo en la agricultura. Todo el mundo sabe que el maíz, el arroz, los cereales, el algodón, todos estos productos caen indiscutiblemente frente a la aplanadora de la agricultura norteamericana y de la industria norteamericana. Yo, en ese caso, uno le diría a la SAI y a todos los que se muestran preocupados: unámonos, demos una gran batalla hacia el gobierno nacional, entonces, para que eche para atrás el tratado. Lo preocupante es que no solo se está incumpliendo el desmonte de las ayudas a los productores norteamericanos, sino el acuerdo Obama-Santos para mejorar la situación de los trabajadores colombianos y la seguridad de los sindicalistas, pues a muchos ya les anunciaron el retiro de sus esquemas de protección. Aquí se sigue violando el derecho de asociación, aquí se sigue violando el derecho de negociación colectiva, sigue habiendo cooperativas de trabajo asociado. Las que no siguen siendo cooperativas de trabajo asociado mutaron como sociedades anónimas simplificadas, sigue existiendo la tercerización bajo diferentes formas, de tal manera que lo fundamental
que venimos pidiendo los trabajadores colombianos, que es que en Colombia haya contrato directo con los trabajadores, eso no existe, ni estando ni no estando en el plan de acción. Promesas y acuerdos mientras se firmaba el TLC, incumplimientos y excusas ahora que se empiezan a sentir los efectos sobre el agro y los trabajadores. Y como ya es tradicional, el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. Definitivamente la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y el gobierno de Juan Manuel Santos tomaron la decisión de perseguir a los maestros y atacar la educación pública. FECODE por todos los medios ha buscado la concertación con la ministra Campo y ésta se niega a encontrar acuerdos que pongan fin al conflicto laboral que ella desató desde comienzos de año. La última reunión que sostuvo FECODE con la ministra el pasado martes 31 de julio resultó un fiasco, pues esta tercamente insiste en violar acuerdos anteriores e incluso violar acuerdos firmados por ella misma. Resumamos así lo sucedido. No quiso derogar o revisar la Directiva 02 del 2012, violando la Directiva 10 del 2009. No aceptó convocar cada año la evaluación de competencias para ascensos y reubicaciones salariales. No aceptó revisar el decreto 2715 del 2009 sobre la obligación de los entes territoriales de apropiar recursos para pagar ascensos cuando esta responsabilidad es del Sistema General de Participaciones. No aceptó el fortalecimiento de los planes territoriales de formación docente, tampoco la actualización de los docentes integrantes de los fondos de servicios educativos. Violó el acuerdo 9º, que tiene que ver con la vivienda de los maestros. No quiso expedir el decreto mediante el cual se garantice a los educadores que la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro no tendrá consecuencias adversas en el régimen especial de cesantías ni en la afiliación al Fondo de Prestaciones del Magisterio. En cambio, sí se apresuró el gobierno a firmar a espaldas de FECODE un convenio entre el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Educación, desconociendo el convenio firmado con la Federación en presencia del presidente Juan Manuel Santos hace más de un año. Rechazamos enérgicamente esta nueva burla que el gobierno le hace a los maestros. No quiso expedir el decreto para garantizar el otorgamiento de los permisos sindicales a los educadores y en su lugar acordó con el Ministerio del Trabajo la Directiva 24 que desconoce este derecho sindical violando el acuerdo suscrito. No aceptó convocar la comisión tripartita para discutir el proyecto del nuevo y único estatuto. No aceptó revisar el valor del per cápita por usuario del régimen especial de salud de los maestros, según el estudio hecho por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, impidiendo con ello la sostenibilidad financiera del régimen. No aceptó agilizar el trabajo de la comisión encargada de establecer los criterios para determinar las zonas urbanas de difícil acceso para que los docentes que trabajan en estos sitios puedan recibir el beneficio económico correspondiente al 15% de su salario. En resumen, la ministra le dijo no a todo, pero sí avanzó en la violación de los acuerdos. Hemos convocado a Junta Nacional el próximo 9 de agosto para determinar acciones en defensa de los maestros y la educación pública. Se prevé una protesta internacional en embajadas y consulados de Colombia de 170 países y denunciaremos ante las embajadas de varios países en Colombia. También hemos acordado instalar carpas a la entrada de todos los planteles educativos de Colombia y se realizarán masivas movilizaciones en capitales de departamento y en Bogotá. En medio de tanta preocupación e indignación, les deseamos un feliz fin de semana. Y recuerden que nuestra cita en Contrastes ha cambiado todos los domingos de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1, porque la realidad tiene diferentes miradas. En Contrastes vamos a analizar, a hacer un balance uno a uno de los acuerdos incumplidos entre el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Educadores. A partir del 5 de agosto, Contrastes cambia de horario. Domingo 12 del día, Canal 1, porque la realidad tiene diferentes miradas.
Y recuerden, sábados de 7 a 7:30 de la mañana, Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, pues tienen varios caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en un canal titulado FECODE, y también en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Por ahora, mil gracias por su compañía. Les deseamos un feliz resto de día. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.